Esta Navidad tienes la oportunidad de iluminar el corazón de un niño, porque no hay regalo más grande que ver una sonrisa encenderse gracias a un gesto de amor. En el hogar infantil Rutas de Luz, cada día decenas de niños reciben cuidado, educación y cariño. Son pequeños que enfrentan grandes desafíos, pero que conservan intacta su esperanza. Allí aprenden, juegan, sueñan y esperan con ilusión la magia de la Navidad. Por eso este año queremos que esa ilusión se haga realidad. Queremos llenar sus corazones de alegría con un detalle que les recuerde que no están solos, que hay manos generosas dispuestas a compartir y corazones que laten con solidaridad. Tú puedes ser parte de esta ruta de esperanza. Puedes donar un regalo, un mercado o el aporte que tu corazón te inspire. Cada contribución, por pequeña que parezca, transforma vidas, porque cuando compartimos, el espíritu de la Navidad se hace más grande y más luminoso. Imagina sus rostros al abrir un regalo, al disfrutar una cena navideña, al sentir que alguien pensó en ellos. Esa es la verdadera magia, la de dar sin esperar, la de encender la luz del amor en otros. Acércate al hogar infantil Rutas de Luz o comunícate con nosotros. También puedes hacer tu aporte a la cuenta corriente número 2100 32 59 240. Si deseas más información, llámanos o escríbenos por WhatsApp 311 898 11 61. Tu ayuda, tu gesto y tu tiempo pueden cambiar la Navidad de muchos niños. Haz parte de esta hermosa causa y ayúdanos a llevar esperanza, sonrisas y amor. Hogar infantil, Rutas de Luz. Juntos encendemos la Navidad. Bueno, muy buenas tardes para todos mis hermanos. Gracias por estarnos acompañando hoy en la actividad. Para iniciar, entonces, vamos a hacer la oración. Nos vamos a disponer de pensamiento y de corazón para darle gracias a nuestro Padre Celestial por darnos la vida, por darnos la salud, por darnos todas las bendiciones que Él a diario nos da. Te pedimos, Padre Celestial, por todas las dificultades del mundo, para que tu Padre siempre nos ayudes, nos des fuerzas, nos bendigas, nos protejas. Padre Celestial, te pedimos también por las personas que se encuentran en los hospitales, enfermas, para que sean ayudadas y mejoradas, si es la voluntad tuya. Te pedimos, Padre Celestial, también por las personas que están en las cárceles, en las calles, por los animales que sufren hambre, frío, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestra amada patria colombiana, para que tu Padre Celestial siempre la ayudes, la bendigas y nos des fuerzas, Padre Celestial, para seguir con las pruebas. Te pedimos, Padre, en esta tarde por la conferencia en la tarde de hoy, para que le des verbo fluido a nuestro expositor en la tarde de hoy, a Johnny Pérez, y que todas las enseñanzas que traiga él para nosotros sean acogidas por nuestro espíritu para ser puestas en práctica. Te lo pedimos, Padre Celestial, y que así sea. Bueno, entonces la conferencia en la tarde de hoy, la Casa Espírita Educación de Almas, está a cargo de Johnny Pérez, miembro del Centro Espírita Rutas de Luz. Bueno, buenas tardes para todos. A los amigos que se encuentran en la plataforma o más adelante cuando estén viendo esta grabación, un saludo cordial y a todos los que están presentes, encarnados y desencarnados.
Este mensaje que iniciamos es de todos unidos por amor con Dios, Jesús y Kardec. Somos el Centro Espírita Rutas de Luz. Y el día de hoy vamos a dar el tema Casa Espírita Educación de Almas. Ahí está la casa. Está bonita de imagen, llamativa. Esa es la casa de acá, la casa espírita. ¿Qué es una casa espírita? La primera pregunta que nos haríamos. Si los espíritas supiesen que en la casa espírita, cuál es realmente su función y su significación, el espiritismo sería hoy el más importante movimiento cultural y espiritual en la Tierra. Pero como no sabemos, hoy vamos a aprender, o por lo menos dilucidar, intentar darles aclaración sobre lo que es una casa espírita. Pero, ¿qué significación debe tener tan alta que llegue a ser un movimiento cultural y espiritual en la Tierra muy importante? Más bien, el más importante. Entonces, para iniciar, traje a colación la pregunta 685 de A, del libro de los Espíritus, un aporte de Allan Kardec, donde esclarece y dice: cuando el arte de educar sea conocido, comprendido y llevado a la práctica, el hombre aportará al mundo hábitos de orden y de previsión para sí mismo y para los suyos, de respeto a lo que es respetable. Hábitos que le permitirán atravesar con menos pesar los inevitables días difíciles. El desorden y la imprevisión son dos plagas que solamente una educación bien entendida puede combatir. Allí está el punto de partida, el verdadero componente del bienestar, la garantía de la seguridad para todos. Y resaltamos en rojo los inevitables días difíciles, porque en la tierra, el que está acá en la tierra y el que ya ha empezado a vivir, empieza llorando. O si ustedes han visto, porque no creo que recuerden su nacimiento, el bebé empieza llorando. Así es la tierra. Un campo difícil, perdón, voy a dejar esto campo. Empezamos llorando y la vida continúa. Inician ese, mire, ya los que tienen un conocimiento y conocen algo más de la reencarnación, los que no, ya voy a completar. Pero ya los que sabemos de este tema, de estos puntos álgidos de la opinión espírita, yo me he puesto a analizar y yo diría, ¿qué es más, qué daría más miedo? ¿Miedo a la muerte o miedo a la vida? Miedo a la muerte, que está acá encarnado, porque pues va a cesar, porque ya el cuerpo no va a existir. Pero yo creo, es mi opinión, no es la opinión de la opinión, pues mi opinión, que debe dar más bien miedo a la vida. Cuando uno está desencarnado y empieza una tarea en la tierra, yo creo que eso da más miedo todavía. La responsabilidad, las situaciones, las disposiciones que debe uno tener, con qué madre y padre voy a nacer, ¿será que me quieren, no me quieren? De pronto no me quieren, de pronto es impuesto el nacimiento mío, no lo esperan, no es programado, decimos. Pero qué más que programado que el mundo espiritual nos está trayendo al planeta. Entonces yo me pongo a analizar y yo diría, es da miedo, da temor, es la vida. Pero ya nosotros en la vida, ya después de que nacemos, ya estamos acá. Y como estamos chiquiticos, que cuando uno no nace adulto. No nace con el razonamiento ya como el del adulto. Nace pequeñito. Y esa es la sabiduría de Dios. Que para que no tengamos, porque si no, seguro nos devolvemos.
En la pura llegada al despegue nos devolvemos. Muchos seres espirituales saben a lo que se les viene encima y ocasionan su mismo aborto, porque la vida a veces es difícil. Y Allan Kardec, por eso lo resaltamos, son los inevitables días difíciles, porque son inevitables. Las situaciones de la vida son complejas, son difíciles, y empezamos a vivir, a crecer. Llegamos a la adolescencia, que es una etapa donde el espíritu empieza a despertar y a mostrar sus características de defectos y virtudes, que cuando niño no las mostraba, y en la adolescencia las empiezan a mostrar. Entonces dicen los papás, es que la etapa de la adolescencia es la etapa de la rebeldía. Más bien diríamos que todos los que estamos encarnados somos rebeldes. Y la similitud que tenemos todos es que somos rebeldes y se nos despierta la rebeldía en esa etapa. Y ya en esa etapa muchos de esos adolescentes dicen, ¿y por qué me trajeron al mundo? Reclamando la posibilidad de la misión que se tiene en el planeta Tierra. Porque todos los de esta categoría de mundo somos rebeldes. Y así empieza la vida y así nos toca. Hay unos que son rebeldes y llegan al suicidio en esas etapas. Otros siguen adelantando y les toca una vida muy difícil, una vida muy compleja. ¿Y por qué me pongo yo a contarles eso? Porque es que la casa espírita recibe a almas encarnadas y desencarnadas. Y a esos días inevitables y difíciles es a los que la casa espírita les provee la tranquilidad, como la calma, como el agua para el sediento. ¿Y cómo? Vamos a ver cómo. Entonces, la casa espírita es la unidad fundamental del movimiento espírita. Movimiento espírita, para que exista, tiene que asociarse. Y el fundamento es la casa espírita. Te mostramos la casa espírita, una casa normal. Alguien tiene que alquilar un local, o alguien tiene que prestar la casa, o en principio, a alguien se le ocurrió estudiando en su ciudad, en la ciudad donde ellos estaban, o en su barrio no había una casa espírita. Y dijo, yo me siento capacitado para conformar una casa espírita. Y se conformó una casa espírita. Es una escuela donde podemos aprender y enseñar, sembrar el bien y cosechar las gracias, esmerarnos y perfeccionar a los otros en la senda eterna. Eso nos lo dice Emmanuel. ¿Qué dice Divaldo? Divaldo dice, la casa espírita es la célula máter de la nueva sociedad. Una escuela que no apenas instruye, sino también educa. Será escuela y santuario, hospital y hogar, donde las almas encarnadas y desencarnadas encontrarán directrices para una vida feliz y al mismo tiempo el alimento para sobrevivir a los choques del mundo exterior. Porque los inevitables días difíciles se vienen. Entonces se viene la enfermedad cuando ya uno es adulto, o se vienen las dificultades económicas, la pobreza, hasta la miseria, aguantar hambre, o los que tienen riqueza, que se sienten defraudados por los que están, porque los quieren por el dinero, pero no los quieren por lo que son ellos. Y empiezan a haber discordias, anomalías, enemistades, enemigos, hasta muertes. Y esos inevitables días llegan y son difíciles. Pero acá, en esta casa, se puede apaciguar todas esas situaciones. La Sociedad Parisense de Estudios Espíritas se formó, que fue la primera sociedad, la primera casa espírita, por decirlo así. Se formó sin designio premeditado, sin proyecto preconcebido. Algunos amigos se reunían en mi casa en un pequeño grupo. Poco a poco esos amigos pidieron mi permiso para presentarme sus amigos. No había en aquel entonces un presidente, eran reuniones íntimas de 8 o 10 personas, como existen centenares de ellas en París y en otros lugares. Pero era natural que en mi casa yo tuviera la dirección de lo que se hacía allí.
sea como el dueño de la casa, sea en razón de los estudios especiales que yo había realizado y que me daban cierta experiencia en la materia. Pues al alcalde, ¿cómo no iba a ser el director de su propia casa? El interés en esas reuniones era creciente, aunque se ocupaba exclusivamente de cosas muy serias. Poco a poco, el número de participantes aumentaba y mi modesta sala, muy poco apropiada para una asamblea, se volvió insuficiente. Fue entonces que algunos de ustedes propusieron que se buscara en un lugar más cómodo y que se compartieran los gastos, no creyendo justo que yo los pagara solo como lo había hecho hasta el momento. Y esa es otra cosa que le corresponde a la casa espírita, una manutención, una cuota de sostenimiento entre sus integrantes, porque pues digamos en justicia, en igualdad y en equidad, todos deberían aportar lo mismo, no el dueño de la casa. Pero en principio al alcalde le tocaba todo. Pero los mismos amigos le dijeron, no, vamos a compartir los gastos. Sin embargo, para reunirse regularmente, además de un cierto número y en el local diferente, era necesario conformarse a las prescripciones legales. Una casa tiene que también empezar a hacer la parte legal. Lo que hace una empresa, la Cámara de Comercio, la documentación ante la alcaldía municipal o distrital o la departamental. Era necesario un reglamento. ¿Qué reglamentos hay? Los básicos, que llegamos a tal hora, salimos a tal hora, ¿sí? Presentarse, pues, digamos, a una reunión de manera seria, no viene acá a perturbarse. Y consecuentemente un presidente como titular, o sea, una cabeza que representara a la sociedad. En suma, era necesario formar una sociedad. Lo que ocurrió con el consentimiento de la autoridad, cuya benevolencia no nos falta, era necesario también dar a los trabajos una dirección metódica y uniforme. Entonces empezamos a estudiar en la sociedad parisense con una dirección metódica y uniforme. Entonces, ¿cómo se da la formación de una casa espírita desde el punto de vista del plano espiritual? Digamos que así ya se dio en el plano carnal. La casa espírita, antes de la formación material, hay provincias en el mundo espiritual. Entonces, hay providencias. Primero, la preparación de la futura dirigente encarnada. O sea, al que va a dirigir ese grupo espírita, esa casa espírita, antes de encarnar ya está con esa tarea. Y los que pertenecen a ese grupo directivo y se asocian también, que se les olvide es otra cosa. O de pronto no quieren responsabilizarse tanto y le quieren delegar eso a uno solo, pero todo el grupo tiene su responsabilidad. Dos, solicitud de amparo espiritual para el centro espírita que se iba a formar y presentación del proyecto. Porque el centro espírita tiene su director encarnado, como la sociedad espírita parisense que era Allan Kardec, pero a nivel espiritual también. También tiene un director, también tiene un equipo que está conformado y está trabajando. Sí. En el caso de Tramas del Destino, dice, aval de Francisco Javier bajo las siguientes condiciones. A él le dieron la autorización de tener un centro espírita, pero con unas condiciones. Preservación del Evangelio en su pureza y sencillez. Del Evangelio de Jesús. Segundo, austeridad moral. O sea, ojo con el orgullo, ojo con la prepotencia, ojo con creerse más. Disciplina. Y sobre todo disciplina para el sostenimiento del grupo. Porque cuando solo va él, solo va uno, van dos, van tres, entonces no hacemos nada. Y cuando llegan 100, ¿cómo nos organizamos para atender a 100? Porque pueden llegar 100, pueden llegar 60, pueden llegar 40, todo puede presentarse. Todas esas
situaciones y con disciplina se puede organizar. Y 4, prioridad al servicio espiritual. Al servicio espiritual, al apoyo espiritual. Acá tenemos un departamento que es el departamento espiritual. Y entre paréntesis dice, los auxilios materiales serían consecuencia natural de la ayuda espiritual. Y eso se va dando. Por eso la parte social se presenta en una casa espírita. Y después de ese aval, viene un cuarto punto que es la protección magnética del local. O sea, es como una burbuja que envuelve a la casa material y espiritual para que no la vayan a dañar. Entonces la casa espírita tiene 2 dimensiones, una física y una espiritual. Y en esa física espiritual hay una afinidad y una sintonía de los encarnados con los desencarnados, del director encarnado, del grupo directivo encarnado, de los asociados encarnados, con el grupo espiritual, con el director espiritual, con los directivos espirituales, porque tienen cada uno unas tareas específicas y todos van trabajando con todos y nos ayudamos. Y somos un equipo de trabajo, material, encarnado y desencarnado. Dos equipos en una misma casa, en 2 dimensiones. Es un hospital, es una escuela para los que sufren. En el centro espírita es el templo de recogimiento y oración, donde se establecen, se fijan y por donde circulan las fuerzas de comunión entre el hombre y Dios. Hospital, porque sana los males físicos, pero cura especialmente las dolencias morales. ¿Y eso cómo se da? Al que no viene acá a una casa espírita y se indaga y quiere conocer. Quisiera saber, bueno, ¿cómo es eso de que me van a ayudar en mis dolencias morales? Porque a raíz del estudio y práctica del espiritismo, y en el estudio y práctica del espiritismo, se empieza a despertar una conciencia. Y al despertar la conciencia, entonces empezamos a darnos cuenta que tenemos unas imperfecciones. Pero eso acá no se lo van a decir, no le van a decir, mire, usted tiene la imperfección tal, y tiene que hacer esto, no. La casa espírita, a través del estudio del Evangelio, según el espiritismo, del libro de los espíritus, del cielo y del infierno, la justicia divina, del libro de los medios, de la Génesis, a través de ese estudio y de otros libros complementarios, uno va empezando a entender y comprender que tiene unos defectos morales, que el peor de los defectos es el orgullo, y la plaga de la humanidad es el egoísmo. Y a razón de eso, empezamos a curar lo principal, porque el enfermo que llega al cuerpo se le trata de dar alivio, después de que fue a un hospital normal, pero acá también es un hospital donde se ayuda a la persona a mejorar, porque vienen con personas con angustias, con desesperanzas, que no tienen consuelo. Y entonces también es una escuela, porque es donde se educan, donde el arte de formar el carácter, la que da los hábitos, porque la educación es el conjunto de hábitos adquiridos. Entonces, a medida que se va estudiando, se va compenetrando dentro de la casa espírita, a niveles de los desencarnados y los encarnados, vamos cayendo en cuenta de muchos de nuestros defectos. Entonces, en primera instancia, el que es espírita no es perfecto. Y ahí es un primero de los errores, o digamos que mitos, que el que es espírita es perfecto. Falso. No, pero tiene la oportunidad de mejorarse. Tiene la oportunidad de verse a un espejo y verse lo horroroso que es, porque somos bien feitos. Cuando empezamos a darnos cuenta y a quitarnos todas esas máscaras que nosotros no conocíamos, porque a medida que vamos estudiando, vamos conociéndonos
y va apareciendo el estudio de nosotros mismos. También es un templo. El templo es el local previamente elegido para el encuentro con las fuerzas superiores. Desaprobar la conservación de retratos, cuadros, leyendas o cualquier objeto que pueda ser considerado como herramienta para ritual, muy utilizado en diversos medios religiosos. No, en la casa espírita no está eso. Los aparatos exteriores han cristalizado la fe en todas las civilizaciones terrenas. Entonces no hay ningún cuadro, no hay ningún número, no hay ninguna cartas, no hay ninguna hierbas, no hay ninguna... Nada de eso. Acá la cara se enfrenta a la otra cara, pero de la razón. Y ante la razón, la fe nos va empezando a crecer. ¿Por qué? Porque no es una fe ciega, es una fe razonada. Empezamos a estudiar, empezamos a contemplarnos a nosotros mismos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Quién estaría diciendo eso en San Mateo 18:20? Entonces, ¿qué características tiene? Hay comunión de intenciones y de pensamientos para el bien, irradiación de los espíritus, caridad entre sí, benevolencia mutua. Y si tiene todo eso, decimos, ese lugar es perfecto, ¿cierto? ¿Qué papel cumple? Si el espiritismo debe así, como está enunciado, conducir a la transformación de la humanidad, invitamos a todas las sociedades espiritistas a que concurran a esta gran obra, que de una u otra parte del mundo se tienda la mano fraternal y así confundirán el mal encerrándole en confusas redes. Y esto lo menciona Allan Kardec porque realmente el papel de la casa espírita es la transformación de la humanidad. Ustedes se imaginan una casa pequeña con un grupo de 8 personas, a veces menos. Y ese papel que cumplen esas personas es en la transformación de la humanidad. Qué papel tan grande. Pero no le damos la importancia porque como es un papel humilde, y el papel que enseñó Jesús en el Evangelio era ese. Cuando el Maestro Jesús les dijo, los envío de dos en dos, y no lleven segunda túnica, no lleven ni siquiera las sandalias. Así se fueron, humildes. Entonces, el papel de la casa espírita es la transformación de la humanidad. Porque sin la caridad no hay institución humana estable. Caridad. Entonces, esta pregunta del libro de los espíritus menciona que la caridad es la benevolencia para con todos. Benevolencia para con todos. Uno cree que la caridad es dar limosna, de ayudar al otro y como que saque y no se acerque tanto a mí. Pero realmente la caridad es moral. Que sí existe una caridad material y es necesaria para muchos, porque hay muchas personas necesitadas. Pero hay muchos necesitados también que a veces no necesitamos la caridad material, que sí necesita la caridad moral. Que diría yo que todos nosotros, porque todos tenemos imperfecciones. Entonces, benevolencia para con todos es tener buena voluntad de que todos estamos en un planeta de expiaciones y pruebas, que tenemos defectos, pero también virtudes, y deberíamos tener una buena voluntad para con nuestro prójimo, y tenerla para con todos, no solo con mi hermano, o con mi hijo, o solo con mi madre, o solo con mi padre, o con ellos no, sino con mis amigos, no, es con todos. Esa es la verdadera caridad. Tener una buena voluntad, una benevolencia, indulgencia para con las imperfecciones de los demás. Eso ya es un segundo nivel. O sea, buena voluntad es un primer nivel. Segundo nivel, indulgencia para con las imperfecciones de los demás. Indulgencia dentro de las cosas dulces. O sea, ser dulce. Dulce. Y ser dulce
con las imperfecciones del que la embarró con uno. Pero la embarran con uno y dice, ay, pobrecito. Uno lo hace con el niño que no entiende, o con el animalito que no entiende. Ay, pobrecito, se orinó y, ay, se orinó en la sala, pobrecito. Pero con el adulto somos difíciles, porque ya el adulto entiende. Entonces, ya no le vamos a perdonar todas esas cosas. Ser dulce, mire cómo somos nosotros dulces con el bebé. Ay, el bebé rompió el plato. Ay, ay, risas. Pero si lo hace un adulto, bravísimos nosotros. Ser indulgentes. Obviamente hay etapas de la indulgencia, pero hay que abrirnos a ser indulgente para las imperfecciones de todos. Y la etapa siguiente a la caridad, porque hay una tercera etapa, un tercer punto más difícil todavía, es el perdón de las ofensas. Si ya que es difícil ser indulgente, y ahora que nos hicieron daño, nos hicieron una afectación, perdonar. Uno acá lo dice, yo perdono, porque yo ya sé que perdonar, hay que perdonar. No 7 veces, sino 70 veces 7. Así Jesús lo dijo, hay que perdonar. Pero cuando se presenta la situación, parece que otra vez vuelve la adolescencia en nosotros y se vuelve la rebeldía y se disgusta uno, se hiere el orgullo, se transforma uno. No se resiste ante las ofensas y se resiente. Perdón de las ofensas. Esa es la verdadera caridad. Y esto lo enseñamos en la casa espírita. Cuando la caridad haya penetrado en las masas, imagínense que sean todos así como estamos mencionando, la verdadera caridad. Cuando haya penetrado en las masas, cuando se haya convertido en la fe, en la religión de la mayoría. Se sabe que religión, realmente el que quiere la religión, está convencido y es creyente. Que no esté convencido y creído de que hay que hacer la caridad, tal como la entendía Jesús, benevolencia, indulgencia, perdón de las ofensas. Entonces, vuestras instituciones se tornarán mejores por la fuerza misma de las circunstancias. Los abusos provenientes del personalismo desaparecerán, porque vamos a pensar en los demás antes que en nosotros. Reuniones donde reina la fraternidad se multiplicará sin ninguna duda a medida que la verdadera finalidad del espiritismo sea mejor comprendida. Ellas son igualmente las que hacen más fructífera y sólida propaganda. Porque cuando uno asiste a un centro espírita y ve que se pelean todos esos que están ahí reunidos y uno nuevo, uno que puede pensar, no dice, no, bueno, si esto es así, ¿a qué? Bueno, aunque si le gustan las peleas, llegan. Dicen, no, este es mi lugar, porque acá se discute. O sea, a mí me gusta la discusión. Pero si al contrario no, al contrario lo que encuentra es una casa donde haya fraternidad, empieza usted a escuchar a los hermanos más antiguos. Acá decimos hermanos porque todos somos hermanos ante Dios, ¿no? Pero todos somos amigos, compañeros, el señor, la señora, el hijo, la hija. Pero todos acá, en este grupo espírita, en esa casa espírita, y si usted ve que uno dice, sí, calculo yo, y empieza ese análisis de conciencia de cada persona. Sí, hablando de cualquier tema, yo creo que yo he caído en ese error, pero hoy me doy cuenta que podría mejorar. Y el otro dice, yo también creo y considero que he caído en ese error. A veces, no muchas veces, pero a veces. Ahí nos damos un poquito así como, vamos dándonos un poquito palo, pero no tan fuerte, porque y usted se da cuenta que todos dicen eso, entonces usted también dice, no, pues yo algo también, si todos han cometido ese error, también yo debe de cometerlo y empieza uno a caer como en conciencia de que también ha cometido y que no lo había visto. Empieza a analizar, empieza a darse cuenta que estamos en un planeta
que todos debemos progresar, puesto que reúnen a personas bien intencionadas y preparan la reforma moral de la humanidad mediante la prédica del ejemplo, porque con el ejemplo se arrastra. Pero si encontramos un montón de disensiones, un montón de discusiones, ¿por qué se pueden acabar una casa espírita? Claro que hay una acción también de los obsesores, porque pues lo permitimos. ¿Y quiénes son los obsesores? Decía Divaldo en sus principios cuando comenzó. Hablaba no de los obsesores, sino que eran los demonios. Y conocía los demonios como esos que son los hijos del diablo. Y realmente los obsesores somos nosotros mismos, pero desencarnados. Incluso hay unos encarnados que son bien obsesores, obsesados y obsesivos. Pero estos tienen la actitud de promover disturbios y están en el mundo invisible, que es ellos también. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? No sintonizarnos, no, nos queda porque nos perturban. ¿Qué nos traen? Desánimo, fabricación de ídolos, vanidad y descrédito, desunión, desconfianzas, sospechas, dudas, imposición de opiniones, ilusiones amorosas, susceptibilidades. Esa susceptibilidad yo creo que es el que más le pega a todos. Todos son tan delicados. ¿Cómo? Bueno, somos. Acá me están diciendo que somos. Somos. Codicia. Todos peleándose por ser el presidente. Chismes. ¿Por qué? Pues porque nosotros entramos en esa sintonía y ellos, si uno lo permite, ellos llegan. Y ellos llegan y nosotros hablamos de ellos como si fuera, no sé, como los demonios, de verdad. Y realmente no, son espíritus como nosotros, pero que en su ignorancia no han conocido realmente el hacer el bien. Es como esos muchachos que están en la calle, que no tienen casa, que tienen vicios, ¿sí? Y no tienen nada que hacer, pues cometen daños, pero cometen daños porque pues no los han llevado como no tenían una buena guía. La sociedad tampoco los ha ayudado. ¿Qué hace una casa espírita? Ayudarlos, a los obsesores, ayudar a todos estos seres a que se transformen, a que comprendan por las buenas. No es con imposiciones, no es acá vamos a sacar el demonio y no, nada de esas cosas. Si nadie es perfecto, se sigue esto que nadie tiene el derecho de corregir al prójimo. Entonces, pues, si hay situaciones complejas dentro del equipo de la casa espírita, ¿podríamos nosotros juzgar o no juzgar? Seguramente que no, puesto que cada uno de vosotros debe trabajar por el progreso de todos y sobre todo de aquellos cuya tutela se os ha confiado, pero es una razón para hacerlo con moderación, con un fin útil y no como se hace la mayor parte de las veces, por el placer de denigrar. Entonces hay compañeros que de pronto tienen algún defecto y todos lo mencionan, no, es que se tiene ese defecto y no me lo aguanto, ¿no? Todos lo mencionan. Pues entonces alguien tendrá que tener la autoridad moral y decirle. Pero si lo dice con el sentido de denigrarlo, de hacerlo sentir mal, de hacerlo afectar, pues no tiene de verdad autoridad moral. No. Hay que hacerlo entender, hacerlo con moderación, señalaba en rojo. En este último caso, la censura es una maldad. Sí, en el caso de denigrar. Porque en el primero es un deber que la caridad manda cumplir con todas las reservas posibles. Y aún la censura que se quiere hacer a otro, debe uno hacérsela a sí mismo al propio tiempo y preguntarse si también la merece. Porque uno censura a los demás, que es fácil censurar a los demás, pero no a uno mismo.
Entonces, bueno, ¿cuál es el papel del centro espírita en la sociedad? Lo esencial para el equilibrio de la casa espírita, perfecta comunión de miras y de sentimientos. Benevolencia recíproca entre todos los miembros, pues hay que practicar la caridad. Sacrificio a todo sentimiento contrario a la verdadera caridad cristiana. Deseo exclusivo de instruirse y mejorarse mediante las enseñanzas de los espíritus buenos y el aprovechamiento de sus consejos. Porque, por ejemplo, en los mensajes que deja el Evangelio según el Espiritismo, que tiene una proyección moral, los mensajes que deja el libro de los medios, el libro de los medios tiene unos mensajes medio únicos importantes, y los mensajes que deja también el libro El cielo y el infierno nos deja reflexionándonos. Esos mensajes de espíritus que sufrieron, que sufren porque no tuvieron un buen comportamiento encarnados, que están sufriendo en este momento desencarnados, esos mensajes nos dejan a nosotros una importante reflexión de qué debemos hacer para que no nos llegue a pasar. No nos llegue a pasar eso. Porque sabiendo lo que les puede pasar y no cambiamos y no mejoramos, es aprovechar los consejos. Y el libro del Evangelio según el Espiritismo, a través de cada una de sus lecturas, analizándolas con la visión espírita del Evangelio que dejó Jesús y los mensajes que dejan los mensajeros de el Consolador prometido, esos mensajes analizándolos y estudiándolos, nos va a permitir aprovechar esas enseñanzas y va a instruirnos y a mejorarnos. Entonces, ¿qué consecuencias para la unidad y el avance de la implementación del espiritismo? Uno de los más grandes obstáculos que pueden entorpecer la propagación de la doctrina espírita será la falta de unidad. El único modo de evitar que ocurra, si no en la presente, al menos en relación con el futuro, es enunciarla en todas sus partes y hasta en los menores detalles, con tanta precisión y claridad que sea imposible cualquier interpretación divergente. Y para ello, para que nosotros podamos tener esa claridad y unidad, se debe estudiar la doctrina en sus postulados básicos. Y asimismo, pues no va a haber malas interpretaciones. Los grupos son individuos colectivos que deben vivir en paz, como los individuos que realmente son espíritus. Son los batallones de la gran falange. Ahora bien, ¿en qué se convirtieron la falange cuyos batallones estuvieran divididos? Aquellos que mirasen a los otros con ojos celosos estarían probando, solo por eso que se encuentra bajo una influencia perjudicial, puesto que el espíritu del bien no puede producir el mal. Como sabéis, se reconoce el árbol por sus frutos. Ahora bien, el fruto del orgullo, de la envidia y de los celos es un fruto envenenado que aniquila a quien se nutre con él. Entonces, si en una casa espírita hay ese tipo de frutos, pues malos frutos son. Y por esos frutos los conoceréis. Pero si en la casa espírita hay buenos frutos, por esos frutos los conoceréis. Y así serán frutos que vamos a alimentar nosotros moralmente. Entonces, fuera de la caridad no hay salvación. Lo que es tan cierto como decir, fuera de la caridad no hay verdaderos espíritus. Porque el verdadero espiritista se reconoce por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para mejorarse. Os convoco que inscribáis de ahora en adelante esta doble máxima en vuestra bandera. Hay una doble máxima, no solamente la única, que es fuera de la caridad no hay salvación, que es la más conocida dentro de la doctrina espírita, sino la segunda, fuera de la caridad no hay verdaderos espiritistas o espíritus, porque ella resume al mismo tiempo la finalidad del espiritismo y el deber que éste impone. Espíritas, sois los pioneros de esta gran obra, haceos dignos de tan gloriosa misión, cuyos primeros frutos ya estáis recogiendo. Predicad con las palabras, pero sobre todo predicad con el ejemplo. Haced que al veros nadie pueda decir que las máximas que enseñáis son palabras vanas en vuestra boca.
Y esto lo dice Allan Kardec. Mensaje que le deja a todos los espíritus del mundo, que hasta hoy tiene eco. Felices los que hayan trabajado en el campo del Señor, con desinterés y sin otro motivo que la caridad. Sus jornadas de trabajo se las pagarán el céntuplo de lo que hubieran esperado. Felices los que hayan dicho a sus hermanos, hermanos, trabajemos conjuntamente y unamos nuestros esfuerzos, a fin de que el Señor, cuando llegue, encuentre la obra concluida. Entonces, el trabajo está, ya el sembrío está, pero falta el trabajador. La invitación que nos hacen, que nosotros lo cumplamos con desinterés y que sea la caridad nuestro estandarte en esas dos maneras de las que acabamos de decir. Fuera de la caridad no hay salvación. Entonces, pues hermanos, trabajemos en nuestras casas espíritas. Si no estamos en una casa espírita, empecemos a simpatizar con ella, empecemos a estudiar dentro de nuestra casa espírita, empecemos a estudiar la tarea del libro de los espíritus, la del libro del Evangelio, empezar a estudiar todos estos libros, la tarea de las conferencias, el Evangelio según el espiritismo, los pases. Entonces, para terminar, les cuento una pequeña historia de que en una aldea, por allá en el África, no había, no había como hospital. Y a unos kilómetros, más o menos como unos 16 kilómetros de esa aldea, conformaron una casa, unas monjitas, una casa de ayuda, ayuda médica. Y la dificultad que tenía toda esa aldea de ir hasta donde esas monjitas, pues allá tenían la asistencia en salud, estaban los médicos, estaba la parte de enfermería y atendían a los niños, a los ancianos, pero era difícil el acceso para allá. No había manera como de transportarse, no había como la carretera, no había que caminar. Y era caminar siempre un buen tiempo. Entonces, la dirigencia política de esa región dijo, no, acá hay que montar un hospital en la aldea, en ese corregimiento, decimos acá en Colombia. Y entonces se hizo un hospital y el hospital se inauguró, el alcalde, el gobernador estuvieron allá, y partieron la cinta y se inauguró el hospital. Pero qué tan raro, no iba la gente al hospital. No iba. Y entonces el director, el encargado del hospital, se preguntó, pero ¿dónde está la gente? Porque pues la razón de nosotros son los pacientes y no están los pacientes. ¿Dónde están? Y entonces salió a la calle a preguntar, ¿por qué no vienen acá al hospital? Está dentro de nuestra institución está para atender acá dentro de nuestra aldea. Entonces, ¿a dónde van ustedes? Hasta donde las monjitas. Pero ustedes, ¿por qué van hasta donde las monjitas si tenemos un hospital acá dentro de nuestro territorio? Porque le dice el Señor, no se disguste usted conmigo, pero es que donde las monjitas, allá, las manos que trabajan y que están allá, son serviciales. Y a esas manos son las que nos gusta que nos atiendan. Entonces nosotros preferimos caminar todos esos kilómetros, todo ese tiempo, porque esas monjitas son son la lección del amor. Nos tratan con amor, nos abrazan y nos atienden con amor. Son sus manos, las manos de caridad, de amor que tienen. Y nosotros no podemos dejar las monjitas. Nos gusta que nos atiendan las monjitas.
El mensaje de hoy que queremos dejar es: la casa espírita es esas manos de trabajo donde están encarnados y desencarnados ayudando a esos que llamamos los invisibles, los miserables del mundo, que en últimas no es porque queramos solamente atender a la gente que no tiene el recurso económico, no, todos, todos necesitamos, el más rico y el más pobre, todos tenemos necesidades. Entonces, la casa espírita tiene las manos que les brinda la ayuda, que les aporta esa, ese amor y esa colaboración que necesita la persona que realmente necesita. Y que queremos invitarlos a que vengan y que conozcan las manos de ayuda espiritual, de ayuda material, pero sobre todo de ayuda del perfeccionamiento moral que nos presta una casa espírita. Y pues agradecerle a Dios, al Todopoderoso, que nos ha dado la oportunidad de tener las manos de trabajo. Gracias, Dios mío, porque tenemos nuestras manos. Gracias, Dios mío, porque tenemos nuestros ojos, porque vemos. Sí, los que podemos ver. Y los que no podemos ver, yo sé que en otra vida el que es ciego podrá ver, porque en esta existencia tuvo la necesidad de tener apagada su vista. Gracias, Dios mío, también por nuestros oídos, porque escuchamos la música, la melodía, el río, los pájaros, la naturaleza. Y el que es sordo, también gracias, Dios mío, porque si en esta vida me tocó aprender no escuchando, en la otra vida tendré la oportunidad de volver a escuchar. Gracias, Dios mío, porque tengo mi voz, la voz de cantantes, de parlantes, esa voz que pronuncia el mensaje de Jesús, esa voz de madres, de padres, de amigos. Y aquel que no tiene voz, que es mudo, también le damos gracias a Dios, porque en esta vida nos cayó la voz, pero en la otra existencia tendremos la oportunidad de volver a tener la voz. Gracias, Dios mío, porque tengo mis piernas que me sostienen como un edificio, que me dejan caminar 16, 8 kilómetros o todos los kilómetros que tenga que caminar para llegar a donde yo tenga que llegar, a la casa espírita más cercana, porque a veces las casas espíritas son lejanas. Gracias, Dios mío, porque tengo la oportunidad de caminar, porque tengo mi columna que me sostiene. Pero si no tuviera las piernas, igualmente, gracias, Dios mío, porque en la otra vida tendré la oportunidad de volver a caminar. Gracias, Dios mío, por mis brazos, mis manos, por mi cuerpo, que está conmigo y me ayuda a trabajar. Las manos laboriosas, las manos que ayudan, las manos que leen, las manos que trabajan con niños, con ancianos, con personas necesitadas. Gracias, Dios mío, por esas manos. Y si yo no tuviera manos, y el que no tiene las manos, de todas formas, gracias, Dios mío, porque en esta vida no tengo las manos, pero en la otra existencia las podré tener. Gracias, Dios mío, por todo lo que me das, por todos los esfuerzos que nos permiten reunirnos, comunicarnos entre todos, como amigos, como seres espirituales que somos, que necesitamos. Gracias por nuestra casa espírita, por nuestro hogar. Gracias por esa casa donde nosotros tenemos un techo donde dormir, donde descansar, porque nos podemos nutrir, porque nos podemos alimentar. Pero si yo no tuviera esa casa, si no tuviera esa humildad, no tuviera esa humilde casita donde recogerme, de todas formas te voy a decir, Dios, gracias porque me permitiste nacer, vivir, crecer y estar aquí.
Gracias, Dios mío, porque nací. Gracias, Dios mío, porque creo en ti, porque tengo fe en ti. Gracias a todos por haberme escuchado y a todos, muchas gracias. Chévere, así porque no queda la entrada. Bueno, entonces agradecemos a Johnny por estas enseñanzas y la invitación que nos deja a todos de venir a participar en las actividades del Centro Espírita. Le damos la palabra a don Germán Telles. Muy buenas tardes para todos quienes están en la plataforma, igualmente quienes están acá presencialmente. Pues la enseñanza que nos ha dado Johnny ha sido muy bien estructurada y la verdad quedé muy sorprendido que parte de lo que usted decía en esta conferencia, anoche referenciaba yo también en la conferencia que daba. Estábamos muy sintonizados, mi querido hermano. Entonces eso me llena de una gran felicidad, una gran alegría al verlos a ustedes cada día progresar, traer estos mensajes también fundamentados en la doctrina espírita. Eso es algo extraordinario, querido John. Entonces, felicitaciones por la temática que nos ha dado en el día de hoy nuestra casa espírita, nuestro centro espírita, y que ojalá todos hagamos el esfuerzo de venir acá a la casa espírita a confraternizar, porque quienes están allá en la plataforma no se pueden dar un abrazo fraterno como lo damos acá. Hay unos que no son, no. Y hay unos que no los conocemos, dice acá nuestra querida Hermila. Entonces vale la pena que quienes podamos, pues estemos presentes. Y personalmente le agradezco a nuestra querida Lídice, que tuvimos la oportunidad de estar con ella en Guayaquil, porque ella es del Ecuador y hoy nos está acompañando. Entonces, para todos y todos, un fuerte abrazo. Y Johnny, permítame darle un abrazo también como hermano, porque esa es la fraternidad. La que se pierden los que no vienen presenciales. Sí, entonces vale la pena que hagamos el esfuerzo los que podamos de venir a nuestra casa espiritual. Hasta pronto, queridos hermanos. Gratitud por siempre y que así sea el bienestar de cada uno de ustedes. Los espíritus del Señor, que son las virtudes de los cielos, como un inmenso ejército que se pone en movimiento tan pronto como ha recibido la orden de su comandante, se esparcen por la superficie de la tierra, y semejantes a estrellas que caen de lo alto, vienen a iluminar el camino y a abrir los ojos de los ciegos. El Evangelio, según el Espiritismo. Edición SEA. Prefacio. Centro Espírita Rutas de Luz. Gracias. Entonces vamos a hacer la oración de cierre. Muchas gracias. Bueno, en esta armonía en la que estamos, vamos a disponer para elevar nuestro pensamiento a nuestro Padre Dios y darle gracias a nuestro Padre por su infinito amor, por este regalo que nos ha dado en el día de hoy con la conferencia, con el Evangelio, por tantas bendiciones que hemos recibido y que seguimos recibiendo. Gracias, amado Padre Dios. Gracias a los buenos espíritus que nos acompañan y nos guían. Gracias por la compañía espiritual que tenemos. Gracias por las bendiciones que irradian sobre todos nosotros. En este día le explicamos, amadísimo Padre, que envíe los buenos hermanos para seguir ayudando a los enfermitos, a los que están con dificultades de salud, que en este día, si somos merecedores, llegue ese alivio y ese consuelo. Claro está, si es la voluntad de Dios. Bendiciones para todos nuestros hermanos que están en la plataforma
virtual y aquí presente. Que se haga siempre la voluntad de nuestro Dios, no la nuestra, y que así sea. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y los esperamos el próximo sábado.